Lectura de Génesis capítulo 12, verso 6. La lectura de este pasaje en el texto hebreo es la siguiente. Vayabor Abram ba'aretz ad makom Shechem, ad Elon Moreh, ba'kenani as ba'aretz. La traducción para este pasaje se puede entender de la siguiente manera. Y cruzó Abram la tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el árbol de terebinto de Moré, y el cananeo en ese momento en la tierra. Este pasaje es muy importante ya que marca un punto crucial en la geografía de la tierra prometida para Abram. Shechem es el punto central o la columna vertebral de la tierra, y a este lugar llegó el padre Abram para vivir. Analicemos el contenido de este pasaje. La primera expresión que encontramos en el texto es Vayabor, que es el verbo avar en la forma vayictol, que se usa para referirse a una secuencia narrativa. En la etimología, el verbo avar significa cruzar, pasar o ir más allá, en el sentido de viajar sobre la tierra o recorrerla como un inmigrante. De este verbo proviene el sustantivo ivrit, que en el texto de la Torá sería designado como calificativo para Abram. Abram a ivrit, Abram el hebreo, o Abram el inmigrante. La segunda línea de la primera frase de este texto dice Ad makom Shechem, y se traduce como hasta el lugar de Shechem, es decir, el padre Abram cruzó la tierra hasta llegar a un lugar conocido como Shechem. La palabra Shechem proviene de la etimología hebrea que significa hombro, y este se señala como la parte más elevada de la espalda, por lo que la palabra Shechem también puede significar cresta o cadena montañosa. Shechem se ubica en la cadena montañosa al norte de Efraín. Está asentada en medio de un valle entre el monte Gerizim al sur y el monte Ebal al norte. Esta ciudad resultó ser muy fructífera debido a los abundantes manantiales al pie del monte Gerizim. Esos manantiales la abastecían de agua. Este punto es importante porque se convertiría en el centro de la partida del pacto de Dios con Abram. Desde este lugar el Eterno le diría a Abram que alzando sus ojos mirara hacia el este, el oeste, el norte y el sur, pues toda la tierra alrededor sería posesión suya y de su descendencia. Shechem se ubica en el centro de la tierra prometida, y es el lugar de la llegada y la habitación del padre Abram. La segunda línea que encontramos en este pasaje dice Gad Elon Moreh, y eso se traduce como hasta el árbol de terebinto de Moré. En el texto encontramos la expresión Elón, que es una prolongación de la raíz hebrea Agil, que significa roble o cedro, que han llegado a ser uno de los árboles más fuertes y robustos del bosque. El sustantivo Elón está relacionado con un sustantivo hebreo que es Alá, que significa juramento, y ese se entiende como el trato o el arreglo entre dos partes, el cual incluye una bendición por cumplirlo o una maldición por haber fallado en él. En el léxico botánico la palabra elón significa un roble singular o un árbol de terebinto, que generalmente alcanza una altura de entre 5 y 6 metros, aunque excepcionalmente ha llegado a medir 10 metros de altura. Sus hojas son duras de un color verde brillante, aunque en la época de otoño alcanzan un color rojizo o anaranjado antes de caer. Su corteza emite un olor aromático o a veces amargo, y su fruto es la drupa, un fruto carnoso parecido a la bellota, con una sola semilla, el cual no es comestible para el ser humano. En el contexto bíblico se menciona que estos árboles servían como lugares de reunión, centros de alianzas, marcadores territoriales y en ocasiones lugares de prácticas idolátricas. Por otro lado tenemos también la expresión morí, que significa maestro o enseñanza. Este sustantivo proviene de la expresión hebrea yari, que significa lanzar el dedo o enseñar, como señalando con el dedo el camino por el cual una persona debe vivir o transitar. De esta manera la expresión Elon Moreh puede significar la enseñanza del juramento o el árbol de la enseñanza. Este lugar se vuelve relevante pues es aquí en donde se establece la revelación del pacto de Dios con Abram. En este lugar Abram plantaría su tienda,
construiría un altar y recibiría la información divina y hospedaría a los mensajeros del Señor bajo estos robles. De acuerdo a la lectura que encontramos en Génesis 3:18 y Génesis capítulo 18. Como ya citamos, Sichem y Elón Moré se encuentran ubicados en el valle entre el monte Ebal y el monte Geserim, lugares en los que posteriormente se asentaría la maldición y la bendición sobre los hijos de Israel. Este es el lugar del establecimiento del pacto que el Eterno hace con su nación Israel. Esto aparece en la lectura que encontramos en Deuteronomio capítulo 27. Sichem y Elón Moré son el lugar de la revelación que el Eterno dio a Abraham, y es el lugar en el cual el Eterno le entregó la primera instrucción para Abraham y sus descendientes. El sustantivo Moré, que significa enseñanza, está directamente relacionado a otra expresión hebrea muy conocida, que es la palabra Torah, por lo que debe entenderse que es en este lugar en donde el Eterno entregó en primera instancia las leyes y mandamientos para su siervo Abraham. El pasaje cierra diciendo: Vea Kenani az ba'aretz, y entonces el cananeo estaba en la tierra.